Buenos días a este foro importante sobre Estado laico y religiones. Hay que hacer un replanteamiento de la cuestión del Estado laico y de la secularización. Nos falló la teoría de la secularización que nos decía que en el siglo XXI no íbamos a estar hablando de religión. Hoy hay que replantear otra vez todo, reconceptualizar. De hecho, la religión nunca se ha ido de lo público. Los reduccionismos modernos e ilustrados con respecto a estos temas, la religión sigue teniendo un rol central en lo público. Ahora bien, el Estado laico tiene situaciones que se tienen que replantear y otras tienen que continuar. El Estado laico a la mexicana es fruto de una guerra religiosa entre los mexicanos. El asunto religioso ha provocado muerte entre los mexicanos, por eso es un asunto delicado. El Estado laico es imparcial en discusiones religiosas. Creo que eso se tiene que sostener. Un Estado que no entre en las doctrinas religiosas en la discusión, porque dejaría de ser el árbitro. Sin embargo, el Estado laico no es neutral en ética. El Estado laico tiene su propia ética. La laicidad es una teoría ética y como toda teoría ética tiene sus valores. Los valores de la ética pública, del Estado laico, son las libertades. Libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de culto, libertad de investigación, libertad de expresión y la autonomía individual. Hay decisiones que no le corresponden a un Estado democrático, sino al individuo. Cuándo se reproduce, cuántas veces, entre adultos, cuándo se casa, con quién se casa, no son decisiones del Estado, sino del individuo. Las religiones tienen derecho a tener sus propias morales religiosas, pero en el Estado laico lo que rige las leyes es esta ética pública. En un Estado plural y moderno, el asunto religioso ocupa lo público. Ya pasamos esa época del jacobismo rotundo, donde la religión no tenía que tener espacio público. Yo creo que estamos en una época donde la religión ocupa un espacio público, pero sí tiene que estar normada por el Estado laico. Y el Estado laico, y sobre todo los funcionarios del Estado laico, no tienen que dar catecismos religiosos en la función pública. En su vida privada tienen todos los derechos amparados en la Constitución. A mí me parece que no se necesita nuevo marco normativo. La Constitución mexicana es muy clara, el artículo 24 ampara libertades y la definición del Estado mexicano está en el artículo 40. Entonces no hay que hacer nuevo marco normativo. La reforma del 2011 en torno a los derechos humanos es fundamental. Entonces las iglesias sí en el espacio público, pero normadas como cualquier ciudadano. Los jerarcas religiosos no son representativos, no fueron elegidos, tienen sus derechos ciudadanos y los funcionarios públicos tienen que respetar el marco y la ética pública en estas discusiones. Qué bueno que nos encontramos en este foro, qué bueno que se va a discutir toda esta mañana en torno a esto, las iglesias y el Estado laico. Hay que reformularlo, la reconceptualización de lo que son las iglesias, la espiritualidad, las fes religiosas, los valores. Hoy estamos viendo el resurgimiento de los fundamentalismos religiosos porque los gobiernos neoliberales dejaron vacíos y algunas iglesias crecieron en estos vacíos, llevando proyectos de educación, de salud, de vivienda, de organización, donde los gobiernos de América Latina abdicaron. Y entonces sí, en una situación de hambre, de no empleo, hay mucho miedo y las iglesias que aprovechan esto para dar un credo que parece seguro, firme, crecen. Pero esto no debe tener miedo el Estado laico. El Estado laico debe garantizar lo que he dicho, derechos y libertades. Que hay manifestaciones públicas de credos religiosos, están en su derecho a libertad de expresión, pero el Estado laico está en su derecho en no permitir la agenda moral de esas iglesias en la política pública. Creo que es bueno seguir discutiendo. La república se construye en lo público, la república no está construida. Y tenemos una nueva república que se va construyendo donde el asunto religioso en México es fundamental. Qué bueno que se tome en cuenta en lo público, qué bueno que se pueda dialogar con las iglesias, pero todos y todas bajo el marco del Estado laico y las leyes constitucionales de respeto a los derechos. La ética pública tiene apellido, se llama derechos humanos. Y esta ética está en la Constitución
y en las leyes que emanan de esta Constitución. Todas las jerarquías religiosas, todos los sujetos religiosos, tenemos que estar sujetos al marco constitucional, porque si no quebraríamos la Constitución y quebraríamos el marco legal que tenemos. Otro problema que tenemos en México es que tenemos un excelente marco legal para normar las relaciones iglesias-Estado, pero los funcionarios públicos no cumplen con su propio marco legal. Entonces tenemos que tener leyes secundarias, es donde hay que trabajar, para que se cumpla el marco legal con sanciones a los funcionarios públicos y a los jerarcas religiosos que inciten al odio, a la persecución, porque esto es violatorio de derechos humanos. En lo público no se puede incitar, ni se puede alegar libertad de expresión para cometer delitos, incitar al delito. Entonces, sí es muy importante la discusión y sobre todo la reconceptualización. Estamos en un periodo de reconceptualizar el Estado laico en México, pero es muy importante y un tema muy importante, la religión en lo público, pero sí normada por las leyes constitucionales y normada por el Estado laico. Buena discusión el día de hoy. Lamento no acompañarles físicamente, pero mi trabajo está con ustedes. Nos vemos en los próximos foros.